Buenos días. Continuamos nuestro devocional, nuestra lectura diaria y estamos en el capítulo 18 del libro de Hechos, en Corinto. Después de esto, Pablo se marchó de Atenas y se fue a Corinto. Allí se encontró con un judío llamado Aquila, natural del Ponto, y con su esposa Priscila. Hacía poco había llegado de Italia, porque Claudio había mandado que todos los judíos fueran expulsados de Roma. Pablo fue a verlos y como hacía tiendas de campaña al igual que ellos, se quedó para que trabajaran juntos. Todos los sábados discutían en la sinagoga tratando de persuadir a judíos y a griegos. Cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo se dedicó exclusivamente a la predicación, testificándoles a los judíos que Jesús era el Mesías. Pero cuando los judíos se opusieron a Pablo y lo insultaron, éste se sacudió la ropa en señal de protesta y les dijo: «Caiga la sangre de ustedes sobre su propia cabeza. Estoy libre de responsabilidad. De ahora en adelante me dirigiré a los gentiles». Entonces Pablo salió de la sinagoga y se fue a la casa de un tal Ticio, justo que adoraba a Dios y que vivía al lado de la sinagoga. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su familia. También creyeron y fueron bautizados muchos de los corintios que oyeron a Pablo. Una noche el Señor le dijo a Pablo en una visión: «No tengas miedo, sigue hablando y no te calles, pues estoy contigo. Aunque te ataquen, no voy a dejar que nadie te haga daño, porque tengo mucha gente en esta ciudad». Así que Pablo se quedó allí 1 año y medio enseñando entre el pueblo la palabra de Dios. Mientras Galión, el gobernador de Acaya, los judíos aún atacaron a Pablo y lo condujeron al tribunal. Este hombre, denunciaron ellos, anda persuadiendo a la gente a adorar a Dios de una manera que va en contra de nuestra ley. Pablo ya iba a hablar cuando Galión les dijo: «Si ustedes los judíos estuvieran entablando una demanda sobre algún delito o algún crimen grave, sería razonable que los escuchara. Pero como se trata de cuestiones de palabras, de nombres y de su propia ley, arréglense ustedes. No quiero ser juez de tales cosas». Así que mandó que los expulsaran del tribunal y entonces se abalanzaron todos sobre Sostenes, el jefe de la sinagoga, y lo golpearon delante del tribunal. Pero Galión no le dio ninguna importancia al asunto. Priscila, Aquila y Apolos. Pablo permaneció en Corinto algún tiempo más. Después se despidió de los hermanos y emprendió el viaje rumbo a Siria, acompañado de Priscila y Aquila. En Secreas, antes de embarcarse, se hizo rapar la cabeza a causa de un voto que había hecho. Al llegar a Éfeso, Pablo se separó de sus acompañantes y entró en la sinagoga, donde se puso a discutir con los judíos. Estos le pidieron que se quedara más tiempo con ellos. Él no accedió, pero al despedirse les prometió: «Ya volveré, si Dios quiere», y zarpó de Éfeso. Cuando desembarcó en Cesarea, subió a Jerusalén a saludar a la iglesia y luego bajó a Antioquía. Después de pasar algún tiempo allí, Pablo se fue a visitar una por una las congregaciones de Galicia y Frigia, animando a todos los discípulos. Por aquel entonces llegó a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría. Era un hombre ilustrado y convincente en el uso de las Escrituras. Había sido instruido en el camino del Señor y con gran fervor hablaba y enseñaba con la mayor exactitud acerca de Jesús, aunque conocía solo el bautismo de Juan. Comenzó a hablar valientemente en la sinagoga, y al oírlo Priscila y Aquila lo tomaron a su cargo y le explicaron con mayor precisión el camino de Dios. Como Apolos quería pasar a Acaya, los hermanos lo animaron y le escribieron a los discípulos de allá para que lo recibieran. Cuando llegó, ayudó mucho a quienes por gracia habían creído, pues refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús es el Mesías. Enseñanza con gracia. Apolos es un erudito, un apologista y un talentoso orador. Ama al Señor y defiende la fe con fervor. Sin embargo, pese a toda su preparación y sus credenciales, todavía necesita aprender más. Cuando Apolos enseña en la sinagoga judía, Priscila y Aquila lo escuchan e inmediatamente reconocen su amor por Dios, su fervor y sus dones. También ve que es necesario que reciba enseñanza adicional en cuanto a la verdad. En lugar de hablar a sus espaldas de la deficiencia que tiene,
apartar la vista o quedarse a la espera de que otro se encargue de realizar la tarea, Priscila y Aquila invitan a Apolos a su casa y con gracia y franqueza empiezan a enseñarle de manera más detallada las cosas de Dios. Le abren su hogar, le abren el corazón, le abren su boca y hablan la verdad. Reflexionemos en esta oportunidad que tenemos y antes de criticar o de condenar, estamos abriendo nosotros la puerta de nuestra casa, de nuestro corazón, estamos dando la oportunidad a que algo nazca, a ayudar a las personas, o estamos cerrando esas puertas que Dios quiere que se abran. Este matrimonio piadoso usa en forma conjunta sus dones a fin de fortalecer a Apolo y en última instancia bendice a toda la iglesia. Y es por esta causa que nosotros debemos todas las mañanas cuando leemos las Escrituras hacer una introspección acerca de cuáles son esos dones que el Señor te ha dado, junto con esas vasijas o los recursos que tú mismo sabes que Dios ha proveído por ti y para tu familia. En esta mañana te invito que como Aquila y Priscila, antes de pronto de cerrar puertas, medites un momento en la oportunidad que tienes de juntar tus dones y tus talentos con lo que tienes para bendecir a la iglesia, para bendecir a un hermano, para ver esas oportunidades, de ser sensible al Espíritu Santo. Padre, te damos gracias por la misión, te damos gracias porque hemos leído en estas porciones de los Hechos de los Apóstoles, cómo Pablo viajaba y cómo se encontraban con diferentes personas. Y hoy te pedimos esta mañana que tú puedas darnos esa sensibilidad de que en el camino, en nuestro trabajo, llevando a nuestros hijos a la escuela, haciendo diligencias diarias, podamos identificar también en nuestros familiares y amigos cuáles son esas personas que tú has puesto a nuestro lado para cumplir un propósito, el propósito tuyo en nuestras vidas. Padre, gracias por la gracia, la misericordia que nos acompaña y nos cobija siempre. Te entregamos esta semana en el nombre de Jesús. Amén.